Sí, gracias, presidente. Buenos días. Hoy traemos esta proposición no de ley al Parlamento asturiano con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, insistir en que las familias elijan libremente la educación que quieren dar a sus hijos, uno de los irrenunciables para nuestro partido, y, en segundo lugar, proteger a los profesores de religión asturianos, quienes han visto pisoteados sus derechos por parte de la Consejería de Educación Socialista durante ya demasiados años. Y ahora paso a trasladar estas dos ideas, centrándome, en primer lugar, en por qué es importante que las familias elijan libremente la educación que quieren dar a sus hijos. Guardo aún la vana ilusión de que la izquierda consiga entender en qué consiste esto de la libertad de elegir, porque llevo varios meses escuchando en esta Cámara argumentos, falsedades y descalificaciones contra lo que es la libertad de elegir por parte de las familias, y es más, estoy seguro que hoy incluso incidirán y abundarán en esta estrategia, porque lo único que demuestran es que aún no han entendido en qué consiste y qué es esto de la libertad de elegir. No sé si no lo entienden por esa cansina y aburrida superioridad moral de la que tantas veces hablamos, no sé si no lo entienden porque consideran que la libertad es el elemento desestabilizador de su deseo de control e intervención, o no sé si no lo entienden porque quizá piense que los individuos y las familias, por nosotros mismos, no somos capaces a elegir en libertad y hacerlo bien, sino un tutelaje imprescindible para algunos. Sea por lo que fuere, lo que hoy defendemos es la libertad de elegir de las familias asturianas que desean que sus hijos estudien la asignatura de religión o no lo hagan, que ellos elijan libremente. Al igual que defendemos libremente que las familias asturianas lleven a sus hijos a un colegio concertado o un colegio público, o al igual que defendemos que las familias asturianas elijan libremente a qué colegio quieren llevar a sus hijos sin ningún consejero de turno que les digan a dónde lo deben llevar. Y repito, elegir no es sinónimo de imponer. Lo digo porque seguramente bajarán aquí y hablarán de que queremos imponer la asignatura de religión en la escuela, algo bastante insistente este argumento, y algo que no acepto que se diga porque es radicalmente falso, porque nosotros lo que queremos es que las familias elijan libremente la asignatura de religión en igualdad de condiciones con otras asignaturas y con otras materias educativas. Y resulta que esto no solo lo dice este portavoz y no solo lo dice el Grupo Parlamentario Popular, sino que también lo dicen las sentencias. Y lo dice concretamente la sentencia que anuló el decreto 43 del 2015 del Gobierno socialista asturiano por vulnerar los derechos fundamentales, cito literalmente, a la igualdad y no discriminación por no fijar una opción alternativa a la asignatura de religión en primero de bachillerato. Adelanto en este punto, por lo tanto, que aceptamos la enmienda de Ciudadanos haciendo esta aclaración. Y en dicho decreto también se eliminó la asignatura de la oferta, la asignatura de religión de la oferta de segundo bachillerato, o en otro decreto del año 2014, en su anexo quinto, se recortó las horas de primaria a la asignatura de religión, bajando de 9 a 6 horas. Y aquí anticipo ya a un argumento bastante recurrente por parte del Gobierno, que dice que hizo este recorte de horas porque así lo imponía la LOMCE, algo que es radicalmente falso y que ha dicho el consejero de Educación aquí en reiteradas ocasiones, y repito, es algo radicalmente falso porque la LOMCE lo que hace, fija la asignatura como específica y por lo tanto pasa a depender de la comunidad autónoma el fijarla, y por lo tanto fue el Gobierno socialista asturiano libremente el que decidió reducir de 9 a 6 horas porque se podía haber quedado perfectamente en las 9 horas. Así que, por favor, no bajen y repiten esta mentira porque es radicalmente falso. La LOMCE hace que la asignatura la especifique la comunidad autónoma y la comunidad autónoma libremente decidió recortar las horas. Y, en definitiva, y yendo al otro punto de la cuestión, cuando se toman este tipo de decisiones, en este caso no dejar que las familias elijan libremente, esto trae consecuencias. Yo sé que cuando ustedes las toman piensan que solo están perjudicando a unos pocos, a los que además estoy seguro que quieren perjudicar, pero es que perjudican a más gente. Y en este caso perjudican a los trabajadores, perjudican al profesorado de religión. Porque cuando se hace este recorte de horas y cuando se impide a las familias elegir libremente la asignatura de religión en igualdad de condiciones con otras asignaturas, se provoca que profesores de religión, trabajadores, con sus familias, con sus gastos, con sus estrecheces y necesidades como el resto de trabajadores, se vayan a la calle. Concretamente, 22 despedidos y 44 reducciones de jornada forzosas que se vivieron al inicio de este curso. Esa es la consecuencia de lo que se ha hecho a la asignatura de religión. Muchos de ellos, por cierto, con más de 25 años de antigüedad
incluso una madre que estaba disfrutando de una baja de maternidad a la que se echó a la calle. Y eso lo hizo el Gobierno socialista asturiano, el históricamente defensor de los trabajadores. Evidentemente, los profesores de religión han acudido a la justicia para reivindicar sus derechos y comienza aquí entonces un rosario de derrotas judiciales por parte de la Consejería que acreditan que este recorte de horas no se debería haber hecho y, por lo tanto, que los despidos no fueron procedentes y hubo que revocar incluso alguna de estas decisiones. Juzgados de lo Social de Oviedo, Mieres y Áviles que declararon nulos los despidos y revocan las forzosas reducciones de jornada, como decía anteriormente. Y también la justicia da la razón a los profesores de religión, y lo hemos conocido esta semana, en su reivindicación del cobro de los sexenios, algo que se negaba por parte de la Consejería. Por lo tanto, en definitiva, y por ir concluyendo, como les decía, su deseo de no permitir que las familias elijan libremente la asignatura que quiere que estudien sus hijos, que pudiera ser religión, como han hecho 73.000 familias asturianas, a pesar de las trabas que ustedes les ponen, trae con ello consecuencias, y esas consecuencias no solo la pagan las familias, no solo la paga la calidad del sistema educativo, sino que también la pagan los trabajadores, a los que, por cierto, deberían convocar a reuniones para consensuar, para negociar, para dialogar y para acordar, no para imponer y para informar, que es lo que ustedes hacen con los trabajadores, con los profesores de religión, a los que convocan a reuniones, concretamente reuniones que convocan una hora antes de que se presente esta PNL, algo que yo me comprometo a la portavoz socialista de mandarle por correo electrónico mi agenda de la próxima semana para ver qué iniciativa vamos a traer al Pleno y que el consejero así ya convoque la reunión del colectivo pertinente, porque una hora antes de que traigamos esta PNL, la Consejería decide reunirse con los profesores de religión. Casualidad, ya lo sé, que es una maldita casualidad. Por lo tanto, pedimos, en primer lugar, que se respete el derecho de las familias asturianas a elegir libremente religión en igualdad de condiciones con el resto de asignaturas y que se devuelvan los derechos laborales del profesorado de religión perdidos por los recortes del Gobierno socialista que ha tomado libremente en esta comunidad autónoma, y que se haga mediante una mesa de negociación y no de imposición con el profesorado de religión asturiano, al que llevan demasiados años despreciando y marginando, y que lo poco o mucho que ha conseguido, lo ha conseguido mediante sentencias judiciales que ustedes no paran de perder. Gracias.